En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. En esta misa estamos uniéndonos a la acción de gracias de la familia Rosales Sade, la familia Chávez Rosales, familia Bone Prieto, familia Dávila Calvillo, familia Dávila Rodríguez, familia Martínez Dávila y familia Dávila Domínguez. Así como oramos por las necesidades de la familia Vázquez Valdés, de Óscar Dávila Calvillo y familia Gutiérrez Tobar, y de Licea Herrera. También por la salud de José Antonio, de Jesús Espinosa Dávila y de María de los Ángeles Licea. Y oramos por el eterno descanso de las almas de las personas Olivia Valerio Cortés, Francisco Cantú, Omar Obregón, María de Jesús Coronado, José Luis Rodríguez Valderas, María Elena Villegas Lara, José Antonio García Leija, Rafael Santana Herrera, Verónica Ortiz Calvillo, Candelario Moreno, Rogelio Gutiérrez Gaona, Lala y Maruca Rodríguez Valdés y María Dávila Valdés. Y estamos celebrando el 6º día de nuestro itinerario espiritual hacia el interior del corazón de Cristo, donde queremos aprender la sabiduría con la que Dios ha creado todas las cosas, nosotros, la tierra que habitamos, el universo en que vivimos. Y esto es muy importante para que la vida entre nosotras y nosotros, no solamente, y el Papa trata de abrirnos, no solamente el pequeño grupo, el pequeño barrio, la ciudad, el estado, la nación donde vivimos. El Papa quiere que abramos nuestro corazón al mundo entero. El Papa ve indispensable, estamos siguiendo en este proceso de reflexión, estamos siguiendo su carta encíclica Fratelli Tutti en italiano, o sea, hermanas y hermanos todos. Entonces, hoy se nos propone la caridad, busca al último, es decir, al más postergado, al más débil, al más frágil, al que vive más expuesto o la más expuesta. Es decir, desde los débiles, desde ahí tenemos que organizar el mundo. No lo tenemos que organizar como el día de hoy, en la mayoría de las decisiones entre los políticos del mundo se toma desde el poder, se toma desde los privilegiados y se abandona a una situación desastrosa, llena de sufrimientos, de muerte, de miseria, a la gran mayoría de la población mundial. Y esto es lo que el Papa trata de hacernos entender. Y desde ayer, y hoy también será el tema, nos estamos fijando en lo que es la verdadera política, lo que es el verdadero ejercicio político. Esto es, el Papa toma en el capítulo que se ha elegido para ayer y también para hoy. Bien, pues reconocemos con humildad que somos pecadoras y pecadores, que necesitamos de la misericordia de nuestro Dios, y luz y calor, luz en nuestra inteligencia y calor en nuestra voluntad para poder colaborar a que la organización de este mundo se transforme de manera que los más débiles, los más expuestos, las más expuestas, queden incluidos, pero no nada más así superficialmente, sino que todos nos convertamos en sujetos de la construcción de la historia que nos toca, del tramo de la historia que nos toca vivir, pero pensando también en el futuro. ¿Qué historia le vamos a dejar a los habitantes en los futuros años, no solo de este país, sino de este mundo? Señor, tú que has venido a despertar nuestra conciencia
para ser más hermanas y más hermanos. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has entregado toda tu vida, has entregado todo tu ser, el ser humano que tomaste de las entrañas de María y que lo uniste a tu persona divina, y en él, en nuestro ser humano, sufriste las consecuencias de nuestro pecado para que fuéramos perdonados y liberados de él. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos has abierto nuevamente las puertas del cielo y nos has abierto nuevamente a la amistad con Dios para vivir en esta tierra haciendo el bien. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que quisiste dar pastores a tu pueblo, derrama sobre tu iglesia el espíritu de piedad y fortaleza, que suscite dignos ministros de tu altar y les haga testigos valientes y humildes de tu evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar para escuchar la palabra del Señor. Lectura del libro de los Números. En aquellos días los israelitas dijeron: ¿quién pudiera comer carne? Como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. El maná se parecía a semilla de coriandro con color de bedilo. El pueblo se dispersaba a recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban con el almirez. Lo cocían en la olla y hacían con ello hogazas que sabían a pan de aceite. Por la noche caía el rocío en el campamento y encima de él el maná. Moisés oyó como el pueblo, familia por familia, lloraba, cada uno a la entrada de su tienda, provocando la ira del Señor. Y disgustado dijo al Señor: ¿por qué tratas mal a tu siervo y no le concedes tu favor, sino que le haces cargar con todo este pueblo? He concebido yo a todo este pueblo y lo he dado a luz, para que me digas: coge en brazos este pueblo como una nodriza a la criatura y llévala a la tierra que prometí a sus padres. ¿De dónde sacaré pan para repartirlo a todo el pueblo? Vienen a mí llorando: danos de comer carne. Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues supera mis fuerzas. Si me vas a tratar así, más vale que me hagas morir. Concédeme este favor, y no tendré que pasar tales penas. Palabra de Dios. A la palabra de Dios respondemos: aclamad a Dios nuestra fuerza. Mi pueblo no escuchó mi voz, Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Los que aborrecen al Señor te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Aclamad a Dios nuestra fuerza. De pie, por favor. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar vio Jesús el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Les dijo: tráiganmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a sus discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, en los 2 anteriores domingos, hemos estado, ayer y el otro domingo antes de que empezara la novena, hemos estado pensando, la Iglesia nos ha hecho reflexionar en el tema de la alimentación, tema que ya en las reflexiones que estamos haciendo acerca de la carta del Papa Fratelli Tutti, hermanas todos, hermanos todos, el tema del hambre. Nuestro Señor Jesucristo no solo en esta ocasión hizo la multiplicación de los panes, también en un terreno que estaba poblado por paganos, también allí hizo otra multiplicación de los panes. Se trata de un signo en el que nosotros tenemos que entender lo que debemos hacer todas las generaciones que pasamos por esta tierra. Y el versículo del Aleluya hoy nos hace pensar: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que a la tierra vinimos a desarrollar un proyecto para todos los que viven con nosotros en la tierra. De esto es lo que nos está hablando el Santo Padre, y especialmente entre ayer y hoy yo les dije que íbamos a tomar el tema en donde el Papa habla de la verdadera política. ¿A quiénes les corresponde pensar en que a todos tiene que alcanzar el pan y tiene que alcanzar suficientemente? Pues a quienes están especialmente en la institución política, que la institución política es una institución muy noble, dice el Santo Padre. No por todas las cosas que vemos que se hacen desde la política nosotros tenemos que despreciar la política. Reflexionábamos el día de ayer, no
por el comportamiento de muchas de las personas, porque no son algunas, no podemos hablar de algunas. El día de hoy se ponen de acuerdo a nivel mundial, sí, los políticos del mundo, para secundar a los poderosos que quieren cada día acumular más, vivir con más lujos, y por encima de eso está pues la subsistencia de muchísima gente. Entonces el Santo Padre nos está ayudando a entender esto. Nosotros estamos en la tierra para realizar ese proyecto de vida para todos. Esto es, y vida digna, techo digno, trabajo digno, no cualquier cosa. No, y cuando hablamos de vida digna, trabajo digno, techo digno, no estamos hablando de lujo, que mientras unos vivan en el lujo, otros vivan en la miseria. Entonces, así debemos entender nuestro novenario este año. Lo tenemos que entender como abrir el corazón, y el Papa, especialmente en este capítulo, quiere que se hable el corazón de quienes están en las instancias políticas, quienes deben velar porque se cumplan todos los derechos y porque tengan justicia todos los habitantes que están a cargo de ellos. Pero el Papa dice, el día de hoy estamos en un mundo intercomunicado bien claro. Esto ha sido siempre, es decir, siempre en la tierra ha prevalecido la ley de Dios, es decir, no porque la cumplamos, sino porque Dios lo tiene determinado, y los mandamientos que le dio primero al pueblo de Israel fueron también mandamientos para nosotros, pero los mandamientos y el código de la alianza, que se llama, quedarían truncos si no hubiera llegado a la tierra el Hijo de Dios. Y Él dice, yo no he venido a abolir la ley, sino para que se cumpla. Es decir, Él no vino a abolir los 10 mandamientos, pero para que se cumplan en plenitud. Además, no tenemos que olvidar lo que el apóstol San Pablo nos dice. Yo veía en mi mente que los mandamientos de la ley eran justos, eran correctos, pero en mi corazón tenía una ley, que es la ley del pecado, que me impedía cumplirlos. Pues ahora nosotros vivimos en una época de la historia en la que se cumple aquello que dijeron los antiguos profetas. Especialmente me refiero a Jeremías en este momento y a Ezequiel. Los dos hablaron de que Dios nos cambiaría. El profeta Jeremías dice, ya nadie le tendrá que enseñar la ley de Dios a sus hermanos, porque yo inscribiré mi ley en sus corazones. Llega tiempo en que yo haré una alianza nueva, dijo Jeremías. Y esa alianza nueva ya se realizó a través de Cristo. Cristo lo dijo en la última cena. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, le dijo a los apóstoles cuando les dio el pan que transformó en su cuerpo, y luego tomó el cáliz. Este es el cáliz de mi sangre, lo que decimos aquí siempre, sangre de la nueva y eterna alianza. Dios ya no vino a hacer una alianza con el pueblo de Israel, Dios vino a hacer una alianza con el mundo entero. Por eso les dice a los apóstoles, cuando le preguntaron, es ahora cuando nos vas a liberar, vas a restaurar a Israel. Y el Señor les dice, eso le toca a mi Padre. Ustedes van a recibir el Espíritu Santo y van a ser mis testigos en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Es decir, nosotros ya estamos viviendo en este momento en el que Dios nos ha vuelto a tomar a su cargo, nos ha perdonado el pecado con la muerte de Cristo, y nosotros ya no podemos hacer las cosas desde las intenciones y desde la mentalidad del pecado, en donde son unos cuantos los privilegiados y que se arruinen la mayor parte de la gente, porque nosotros tenemos que vivir muy cómodamente, tenemos que tener nuestras grandes mansiones, tenemos que tener nuestros lujos, nuestros yates, nuestros aviones privados, todo lo que nosotros queramos. ¿A costa de qué? Del hambre y la miseria, a costa de la trata. El Papa ve
con mucha claridad el tema de la trata de personas, el negocio con las personas que se hace hoy. Hoy con las personas indefensas, las personas, por ejemplo, especialmente las que están en la migración, las que no tienen protección, pues son cooptadas, son tomadas. Y nosotros hemos aprendido desde la Casa del Migrante que existen casas de seguridad donde meten a los migrantes, les quitan los órganos. No solamente les quitan los órganos, les quitan tejidos, se hacen negocios con las personas. El día de hoy, las mujeres, los niños y las niñas son utilizados en el negocio de la prostitución. El Papa lo denuncia, especialmente en este capítulo que él dedica a la verdadera política. Dice, esto se tiene que acabar, no podemos, no se puede estar gobernando para unos cuantos. No se puede estar condescendiendo con quienes están haciendo sufrir enormidades a la gente, a las personas. Esto tiene que detenerse. Y dice, es posible que un político tenga caridad política. La caridad política consiste en ver las cosas de manera más amplia. Dice, la caridad a mí me hace, pone el ejemplo de quien ayuda a pasar el río a una persona. Dice, sí, claro, una persona que se ofrece a asegurar que mientras pasa el río no perezca. Yo viví en una zona donde había un río muy caudaloso, el río Balsas, y allí si la gente no quería atravesar el río, las pasaban en unas cosas que ni eran lanchas, eran unas planchas de madera, y las manejaban los hermanos, o bien alguien que se aventurara a querer pasar en un momento dado alguno de esos ríos. Estaba un río Cuchamala, que el día de hoy es nada, pero también tenía su riesgo cuando yo vivía por allá. Entonces dice, si alguien tiene la caridad exquisita de ayudar a pasar el río a otra persona, el que está en el ejercicio político hace un puente. Es decir, las respuestas gubernamentales tienen que ser respuestas comunitarias que vean ampliamente a la comunidad. Dice, alguien puede darle un taquito como ayer nos pidieron que hiciéramos un signo de dar alimento a un pobre, pero dice, tiene que haber una instancia, y esta es la instancia política, que dé trabajo, que ese trabajo tenga salario digno y que sirva para que esa persona no solamente coma mientras está aquí trabajando, sino que llegue a tener una pensión vitalicia. Yo he hablado muchas veces en mis predicaciones de don Toñito, que yo conocí, un hombre que era chofer de una casa bienestante, que tenían un automóvil y que tenían para pagar un chofer. Cuando el Señor llegó al límite porque sus ojos se le acabaron, nunca me dijo cuál fue su problema, pero él ya no pudo manejar. El Señor no tenía seguridad social y el Señor se fue de indigente a vivir pidiendo limosna, y llegaba a mi casa a pedir limosna. Yo lo he puesto como ejemplo de que quienes creemos que nos vamos a salvar porque ayudamos a los pobres que llegan a pedirnos un taco, tuve hambre y me diste de comer, y para decirles, y el Papa lo dice, no basta hacer ya la caridad a la carta. Es decir, que yo tengo a mis niños de orfanato para darles dulces y chocolates el día de los niños, o cobijas a los viejitos del asilo en la Navidad. Dice el Papa, ya no podemos pensar en la caridad a la carta, como yo tenía a don Toñito, que llegaba con frecuencia a pedirme. Dice, tenemos que pensar en construir estructuras sociales, estructuras económicas, estructuras políticas que le garanticen vida digna a todos los habitantes de esta tierra. De esto nos está hablando el Papa ahora en esta carta. Él dice, nada le cuesta. El político, en lugar de andarse preocupando que bajaron en las encuestas, bajó su rating, en lugar de andarse preguntando a ver cómo brillo,
Pregúntate qué hiciste en el lugar donde te dejaron, qué dejaste, qué impulsaste. Ese es el examen que tienes que hacer. Esto es, hermanas y hermanos, pensar en el bien común, pensar en la dignidad de todos. Hoy se nos invita, pues, fijarnos en el último. Dice, desde el último se tiene que planear la ciudad, se tiene que planear el país. Yo, cuando me daba cuenta de cómo estaban las colonias de allá de la orilla de Saltillo, me daba cuenta y veía que aquí en el centro cada año renovaban esto, que la luz, que las baldosas, que no sé qué. Y dice, ¿y esos lugares no tienen derechos? O los hermanos, como les he dicho, que se quedaron sin ferrocarril y que no tenían ni siquiera carreteras asfaltadas para que hubiera medios de comunicación. Eso es lo que no se puede seguir haciendo. Eso es lo que no se puede seguir pensando. Esto que les explicaba en estos días, de cómo querían traerse el agua para hacer una ciudad modelo en donde se ganara mucho dinero, y además la misma empresa que tiene privatizada el agua de Saltillo tenía la tecnología. Y esto mismo, esto se llama Aguas de Barcelona. Aguas de Barcelona, Aguas de Saltillo, pues todo es una subsidiaria allí, pero Aguas de Barcelona, que es una empresa internacional, multinacional, es la que tiene privatizada el agua aquí. Y esa misma quería, porque ya se le estaba acabando el contrato para Saltillo, entonces quería seguirlo a través de Ciudad de Ramadero. Entonces, hermanas, esto es lo que no se vale. El Santo Padre dice abiertamente que la caridad también tiene que estar en el corazón del político, que el político y los políticos tienen que entender eso, y que no entran, como dijo alguien que estaba aspirando a ser candidato a presidente de la República, y dijo alguien, a un amigo mío, le dice, oye, pero ¿cómo estás pensando ahorita que estábamos en una época preelectoral? ¿Cómo estás pensando tú que vas a ser presidente de la República si no tienes los tamaños? ¿Saben qué le respondió esta persona? Pero es que ahí hay un botín. Fíjense nada más la mentalidad con la que hoy se entra al servicio público. Entonces, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces el Santo Padre dice, no, el día de hoy tiene que pensarse en que todo lo que se haga tiene que hacerse con procesos de transformación, con procesos en los cuales las personas se integran como sujetos en la construcción social. Yo trabajé en una diócesis de indígenas, ustedes lo saben, en donde la iglesia llegó a ser sujetos a esos indígenas, no solo en la construcción de su propia iglesia, sino en la construcción de su sociedad. Y los que estaban prácticamente de esclavos en las fincas de los ladinos, de los blancos, llegaron a convertirse en empresarios cafetaleros que salían al extranjero a vender su café, porque aquí las compañías hoteleras y restauranteras no necesitaban ese café de lujo que ellos producían, o sea, de lujo de calidad. Y ellos y yo viví en una casa que compartía, una casa muy amplia, una casa amplia, en donde una parte la tenía una cooperativa cafetalera, y al lado de esa cooperativa vivía el que presidía la cooperativa. Entonces, cuando yo necesitaba la colaboración de los habitantes de esa casa con la que yo compartía la vivienda, tenía que ir a tocar y pedirle al presidente de la cooperativa, pues que por favor me dieran autorización para que abriéramos el drenaje, porque había un problema en mi casa, que viéramos el tema del agua, porque había un problema de agua. Y me decía frecuentemente la esposa, pues fíjese que no está mi esposo. ¿Por qué? Porque anda en Brujas, allá en Europa, porque fueron allá a realizar un contrato para la venta del café. De ese tamaño. Por eso el Papa también dice que los movimientos populares
que están convirtiendo a los pobres marginados en verdaderos sujetos, constructores de la historia, que aportan a la sociedad y que viven en una condición más digna, pero que tienen una formación y una calidad también en su vida, porque se les ha hecho sujetos. Esto se puede hacer. Yo lo vi allí, esa experiencia nunca la olvidaré. Yo lo vi, yo vi eso. Como me tocó a mí atender enfermos allá en Ciudad Altamirano. En donde los enfermos, encontré una señora que se había caído, se rompió la columna vertebral y vivía recostada en su cama, y su marido, como ya no me sirves, ahí la había dejado. Encontré una muchacha con sus pies en esta situación doblada, no recuerdo el término médico ahora. Esa muchacha hizo operaciones, las dos fueron atendidas. No estoy hablando que fueron las únicas, pero después yo la encuentro a esta señora que tiene una pequeña tienda, anda con sus muletas, pero que ahora es sujeto, que ya no tiene esposo, pero que ella sustenta a sus hijos. Esta muchacha llegó a formarse como trabajadora social. Esta chica llegó y empezó a trabajar por ella misma. Aquí está, hermanos, esto es la caridad, y esto es el quehacer político. Yo estoy hablando de un trabajo que desde la diócesis hicimos, o lo que hacemos también con los migrantes. No sean que solamente recibimos a los migrantes, nosotros trabajamos ante las instancias gubernamentales, trabajamos también en encuentros internacionales para tratar de atender la migración. El padre Pedro Pantoja llegó a ir a Europa, llegó a ir al Consejo eclesial de la Iglesia Latinoamericana allí en Colombia, para hablar de la migración. ¿Para qué? Para generar procesos en donde los migrantes sean sujetos, se les convierta, y además para detener la migración, dándole a los países una transformación en donde no tengan que emigrar la gente. Esto el Papa lo dice, pero mientras eso sucede, dice el Papa, a los migrantes los tenemos que acoger, que proteger, los tenemos que promover y los tenemos que integrar. Esto sí es una mentalidad que tiene la Iglesia, pero hasta allá tenemos que pensar como cristianos, y para eso tenemos que cambiar nuestra mentalidad, y en este caso que la política adquiera su verdadero sentido de servicio al bien común, al bien de la sociedad. Esto es, y que no entren así a buscar el botín, que no entren a enriquecerse, que no entren a hacer fraudes y dejar en la bancarrota a los estados como está el estado de Coahuila. Tenemos que tener nosotros esta calidad, y tenemos nosotros que influir, los cristianos, ser fermento de la transformación de la historia y fermento de la transformación de la sociedad. No es cualquier cosa lo que el Papa nos pide. ¿Por qué? Porque esto es posible, y eso, dice el Papa, no lo tiene que hacer un estado aislado, lo tienen que hacer las naciones, lo tienen que hacer. Y por eso habla él de que se asocien las naciones pobres, ellas empiecen a proponer un mercado diferente ante quienes han hecho del mercado un negocio personal. Y dice el Papa, habla de la mentalidad privaticista, es decir, privatizar todo, porque estos poderosos del dinero han llegado a decir que se acabe el Estado benefactor. Ya la gente tiene que valerse por sí misma, nos debe dejar a nosotros el Estado. Ya el Estado no tiene que ser benefactor, no tiene que administrar el agua, no tiene que administrar el tema del comercio. Somos nosotros los expertos, y que no se meta el Estado. Les dije ayer que el Estado, la mentalidad neoliberal o liberal, esa es, que no entre el Estado para nada, nosotros lo arreglamos todo. Y entonces, pues por eso se privatiza el agua, por eso muchos servicios. Hoy la cuestión energética que era el lugar, era la industria que a nosotros nos daba oportunidades de desarrollo, ya la privatizaron. Ahora nuestros energéticos los privatizan los millonarios mexicanos, y vienen de fuera las grandes empresas ricas a administrar. Nosotros nos quedamos con una mínima
una mínima ganancia en nuestros recursos petroleros, en nuestros recursos energéticos. Queridas hermanas y queridos hermanos, esto que está diciendo el Santo Padre no es una locura ni es una teoría, es una realidad. Y tenemos nosotros que asumirlo, no dejárselo al Papa. El Papa nos lanza esa carta para hacernos a nosotros sujetos del cambio, sujetos de la transformación de la historia en una historia de amor, dice el Papa, de amor por los pobres, y desde esos pobres tenemos que aprender a construir la sociedad. Vamos pues a continuar con la misa porque ya me pidieron, hágala más cortita y que no sé qué. Bueno, pues a mí yo le doy gracias a Dios que no hay campana, pero yo sé que ustedes vienen porque se tienen que ir a trabajar. Bueno, pues vamos a continuar la celebración. De pie, por favor. Conscientes de nuestras debilidades, acudamos a Dios para que, superando toda circunstancia adversa, perseveremos en nuestras responsabilidades. Como pueblo sacerdotal presentemos a Dios las necesidades de todos los seres humanos y unámonos a cada petición diciendo: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, para que sea siempre hogar donde la caridad nos mueva a buscar al que se le considera el último para tratarlo con ternura, oremos. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Para que los enfermos y los que viven alejados de su familia encuentren siempre la asistencia de la Iglesia y de personas bondadosas que se preocupen y ocupen de ellos, oremos. Señor, escucha nuestra oración. Para el que el Señor nos conceda que en el trato familiar, social, laboral, mostremos cortesía, empatía y ternura y evitar todo aquello que lastima, hiere y desvalora a nuestros semejantes, oremos. Señor, ten piedad. Escucha, Señor y Salvador nuestro, las oraciones de tu pueblo, y ya que atendiendo a tu ejemplo de compasión en el trato a los demás, a las y los demás, atiende con bondad nuestra petición. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos podemos sentar.
De pie, por favor. Oren, hermanas, oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, las oraciones y ofrendas de tu pueblo y haz que los dispensadores de tus misterios sean cada vez más numerosos y perseveren siempre en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
De pie, por favor. Hermanas, hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Todos, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidas y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenas y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidas y con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, Santiago, patrono de nuestro templo catedral, y los demás apóstoles, las mártires y los mártires, y todas las santas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Hilario, obispo de esta iglesia de Saltillo, a mi hermano Francisco, obispo emérito de esta iglesia de Saltillo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas y a todos tus hijos dispersas y dispersos por el mundo, a nuestras hermanas y a nuestros hermanos difuntos, especialmente a quienes hemos mencionado al comienzo de esta misa, y a cuantas y cuantos murieron en tu amistad. Recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todas y todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, sabiéndonos hijas e hijos de un mismo Padre, que ha dado origen a nuestra vida y que nos hace hermanas y hermanos entre nosotras y nosotros aquí, pero con todos los hijos e hijas de Dios que viven en el mundo, pensando especialmente así como el Papa nos pide en su carta encíclica, dirijámonos a nuestro Padre Celestial para pedirle que derrame su bendición y sus gracias sobre todos los habitantes del mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad.
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes, Y con tu espíritu. así como nos lo han enseñado a hacerlo durante esta pandemia. Presentémonos unos a otros un signo de paz. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Las personas que van a recibir la comunión, favor de permanecer de pie, recibir la comunión en la mano izquierda y tomarla con la derecha. Les pedimos, por favor, desprendan completamente su cubreboca.
De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Alimentados a tu mesa, Señor, te rogamos que por este sacramento de amor germinen las semillas que generosamente esparciste en el campo de tu iglesia, para que sean cada vez más numerosas y numerosos quienes elijan el camino de servirte en las hermanas y en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo del día es que presentemos al Señor escritas en una papeleta nuestras debilidades y desánimos y le pidamos que las transforme en fortalezas y esperanzas. Oración al Santo Cristo. Señor nuestro Jesucristo, tú que quisiste hacernos hijas e hijos de la luz por la adopción de la gracia, nunca permitas que nuestras debilidades nos desanimen y ayúdanos a transformarlas en fortalezas y en fuente de esperanza. No permitas que seamos envueltas y envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad y en la caridad, tratando con ternura a quienes en el mundo son los últimos y desde ellos construir un mundo diferente. Todos, amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie los corazones de ustedes y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Pues hasta mañana y que pasen un día muy contentos también y contentas. Igualmente. Para la salida, las personas que están del centro hacia adelante, favor de salir por la puerta que está aquí a mi izquierda. Las personas que están del centro hacia atrás, favor de salir por la puerta que está en calle de Juárez. Muchas gracias.